Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a explicar a continuación un concepto que es súper importante para usar los módulos Astrodata y Synchromine, que es el concepto del peso ponderado. ¿Qué es el peso ponderado? El peso ponderado es una medida matemática que nos indica qué tan partil es un aspecto, ¿ok? Ese aspecto puede ser un aspecto natal, un aspecto en tránsito, un aspecto en una progresión. En cualquier dinámica en la cual midamos aspectos, podemos identificar qué tan partil es un aspecto, una diferencia de ángulo entre dos puntos cualquiera de la esfera del zodiaco, o del círculo, perdón, del plano de la eclíptica más bien. Entonces, ¿esto para qué sirve? O sea, ¿para qué sirve identificar qué tan partil es un aspecto? Pues precisamente para diferenciar los aspectos que tienen mayor fuerza o mayor intensidad. No es lo mismo un trígono con una fuerza del 90% a un trígono con una fuerza del 10%. ¿Mm? Em, Eso es lo que yo te quiero explicar a continuación. Y una forma de medir eso es manejando un parámetro en común o una variable de referencia en común que es el peso ponderado, que es ponerle un valor numérico a esa fuerza porcentual, porque es que lo porcentual es una medida relativa. ¿Sí? Siempre que medimos o que trabajamos cifras porcentuales, es una medida relativa. Y cuando queremos comparar diferentes medidas relativas, pues tenemos que convertir ese valor porcentual a un valor numérico, medible. Tenemos que tener una variable de referencia para poder medir. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos el módulo Synchromine, que te lo voy a mostrar a continuación, ¿qué es el módulo Synchromine? Este es un módulo que yo diseñé para entender gráficamente y muy fácilmente la tendencia de los tránsitos eclípticos. Normalmente yo te lo he venido comentando en los últimos videos tutoriales, cuando nosotros vemos un tránsito lo que vemos es una línea de un trígono, una línea de una oposición, una línea de una cuadratura, pero referida a un momento único en el tiempo. ¿Sí? Normalmente en astrología lo que se hace, se trabaja una carta natal y se compara contra un momento único. Un momento único es una fecha y una hora. Pero no hay herramientas hasta ahora, pues no, yo no he conocido, por eso me vi a la tarea de diseñar esta herramienta, de herramientas que nos muestren ese tránsito, cómo evoluciona en el tiempo. Esta herramienta Synchromine es gratuita, pero requiere data. ¿Qué es la data? La data es los cálculos de los tránsitos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, te voy a mostrar aquí unas datas que yo he calculado previamente. Estas son datas mías. Cuando digo mías, es contactos de ítem en tránsito a elementos natales míos, de mi carta natal. Entonces, por ejemplo, voy a traer este archivo. Este es un archivo que tiene una data de contactos del Sol, voy aquí a cerrar esta ventana, a elementos natales míos. Entonces yo aquí puedo ver unos picos. Esto es un gráfico de tiempo, esto es un año, y aquí yo estoy viendo que hay un pico en este periodo, que esto es en enero del 2022, enero 12, hay otro pico en febrero 23, hay dos picos, uno en abril 12 y otro en mayo 13. Nuevamente hay un pico ahorita el 5 de noviembre, hoy, cuando estoy grabando este video. Hay otro pico el 28 de diciembre del 2022. ¿Qué significan esos picos? Esos picos me están diciendo que el tránsito que el Sol está haciendo, o los tránsitos, porque son varios tránsitos o sea, esos momentos puntuales el Sol está haciendo tránsitos y está tocando varios elementos de la carta natal. Eso es lo que significa. Ya la interpretación, digamos, práctica desde el punto de vista astrológico, pues ya depende de cada quien. Para mí, yo una recomendación que les quiero hacer, o sea, aquí la idea no es decirte si el sol está activado significa que tal cosa no, porque eso es muy dado en astrología, ¿no? Que este arquetipo cuando toca esto, ¿qué significa? No. Yo lo que recomiendo es, bueno, sí, es válido, porque es la lectura de un ser que está interpretando esa condición, pero en la mayoría de los casos, casi siempre está permeado por una interpretación personal. Yo lo que recomiendo
que a mí me ha funcionado muy bien, es trabajar el arquetipo básico. ¿Qué significa el sol a nivel básico? Y que tú interiorices eso y al identificar los momentos, pues eh, ya tienes como un llamado de atención, ¿no? Como cuando digo llamado de atención es un semáforo, oye, estas fechas son interesantes para trabajar o darte la oportunidad de trabajar esto. Bueno, detrás de esto también hay toda una idea filosófica, vivencial, mística que compartiré en otro espacio, porque esto es, como te digo, es la parte técnica del software. Bueno, entonces estos contactos de estos tránsitos, puedo medir tendencias de lo que sea. O sea, de cualquier planeta en tránsito puedo medir tendencias. Por ejemplo, aquí estoy viendo los contactos de los nodos, el eje nodal en posiciones medias a mi carta natal. Entonces yo aquí identifico que hacia el segundo semestre del año en curso del 2022, los nodos se están moviendo entre comillas, están haciendo contactos por tránsito más fuerte que el primer semestre. ¿Sí? Esa es la lectura sencilla. Esto yo hace unos días grabé un video que también compartí en el canal, donde explicaba en mi caso qué ha significado esto. Puedo, por ejemplo, otra data que analicé interesante aquí, por ejemplo, con los planetas lentos se puede hacer este ejercicio. Por ejemplo, esta es una data que calculé previamente de contactos de Saturno a Saturno, ¿m? Para 40 años. Y aquí voy a evidenciar pues, cosas bien interesantes. Este es un rango de 40 años, entonces hay años en los cuales Saturno se está tocando a sí mismo. De hecho, mi retorno de Saturno fue cuando yo tenía 28 años y fueron dos veces, fueron dos retornos. En julio 5 del 98 y en septiembre 29 del 98. Luego ahorita hacia el final de este video te voy a mostrar exactamente eso. ¿Por qué se da eso? Porque el planeta retrograda. Y ahorita en el 2028 vuelve el segundo retorno. Y estos que están aquí, estos puntos pues son contactos diferentes al retorno, que son los trígonos, las cuadraturas, los estiles, las conjunciones. Bueno, entonces analizar la tendencia de tránsitos para mí ha sido súper valioso, súper importante, porque me ha permitido entender varias dinámicas en mi recorrer humano en esta encarnación. Entonces, em, por eso pues se me hace tan importante compartir esta información, pero como te digo, hay que entender un primer concepto que es súper clave, que es el peso ponderado. ¿Por qué? Porque es que el peso ponderado es esta medida. Realmente esto es el peso ponderado de los contactos de aspectos que está haciendo Saturno a sí mismo o a cualquier elemento natal, ¿sí? Entonces, cuando yo trabajo, lo que estamos graficando aquí es el valor en peso ponderado a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, para una fecha hay un peso ponderado, para otra fecha hay otro peso ponderado, que eso lo hace un software, eso lo hace realmente un software, porque calcular esto, o digamos, analizarlo bajo el análisis clásico de las ruedas circulares no es eficiente, no se tiene esta visión macro al mediano y largo plazo. Entonces voy aquí a compartir un último, por ejemplo, contactos de Lilith a Lilith para un periodo también de 40 años. Aquí estoy cargando el archivo, ahí cargo. Entonces uno empieza a ver cosas bastante interesantes, ¿no? Hay planetas que hacen varios contactos, hay otros que se demoran o tienen rango de tiempo, tiene que ver obviamente con la velocidad de rotación, perdón, de traslación del planeta alrededor del Sol. Entonces, este tipo de situaciones con los planetas medios lentos se ve. Ya con los planetas personales, pues ya uno trabaja unos rangos diferentes de tiempo. Todo esto te lo voy a ir explicando poco a poco con los videos tutoriales. No es difícil, no es difícil. Hay que tener un poquito de capacidad de análisis, de observación, pero no es complicado. O sea, esto es muy sencillo. Es algo que se va entrenando y se va adquiriendo. Bueno, entonces, vámonos a conocer qué es el peso ponderado. Entonces, el peso ponderado lo usamos en esta herramienta, en el Synchromine, con la data. ¿Cuál data? La que calcula Astrodata. Pero para empezar a calcular data y visualizarla, primero tenemos que entender cómo se genera esa data, que eso realmente lo hace el software, ¿no? Pero es importante entender el concepto. Entonces, ¿qué es el peso ponderado? El peso ponderado, te repito, es qué tan partil es un aspecto. Vamos a visualizar, por ejemplo, aspectos en este momento para esta carta que abrí cuando estoy grabando este video, que es noviembre 5 del 2022 a las 18:22 hora Colombia. Oprimo aquí la ventana de aspectos y voy a decirle al software, muéstreme conjunciones. ¿Listo? ¿Conjunciones de quién? De todos. Voy a decirle aquí de todos. Entonces activo aquí conjunción, activo aquí el botón arriba natal, desactivo los otros.
Bueno, estoy trabajando el software en modo gratuito. Como te das cuenta, este concepto lo puedes trabajar en modo gratuito. La versión gratuita del software cada 10 minutos saca un anuncio. Bueno, entonces cerramos aquí el anuncio. Y voy a seleccionar todos los ítems. Y fíjate, en este momento me está visualizando el software todas las conjunciones que hay en este momento. ¿Listo? Que realmente la conjunción se pinta es como una bolita. Y la mayoría de conjunciones pues son a cúspides o a planetas que están juntos. ¿Por qué se pintan unas y no todas? ¿O por qué se pinta una conjunción? Bueno, lo primero que hay que definir es el orbe. Entonces la mayoría de softwares definen según el creador de la herramienta, casi siempre es a criterio del desarrollador, pero ya hoy en día la mayoría de herramientas permiten parametrizar ese orbe. Parametrizar es que yo le puedo ajustar el valor que yo quiero. Yo para estas primeras versiones del software estoy sugiriendo un orbe de las conjunciones de 10 grados, ¿ok? Este valor se puede cambiar, de hecho ahorita actualmente el software ya permite cambiarlo, todavía no he hecho los videos tutoriales donde explico cómo se hace, entonces ténganme paciencia mientras llegamos a esos videos tutoriales. Por ahora, tener claro que el orbe que estamos trabajando es de 10 grados para conjunciones, ¿listo? Entonces, ¿qué es un orbe? Entonces vamos aquí a usar la herramienta de zoom del software y voy a maximizar por ejemplo esta conjunción que está acá arriba de esta conjunción de Saturno y Plutón. ¿Sí? Fíjate que si hacemos más zoom, hagamos más zoom, más zoom, más zoom, ahí, hagamos más zoom ahí y va a subir esto otro poquito, me pasé, ahí. Fíjate que aquí sutilmente para esta conjunción de Plutón a la cúspide de la casa 8. Esta es la casa 8, perdón, la casa 9, esta es la casa 9, aquí inicia la casa 9 y aquí está Plutón. O sea, si yo proyecto, bueno, aquí está Plutón y aquí está la casa 9. Lo que pasa es que el software se diseñó para que el aspecto lo pintara aquí, no acá. Aunque pues todo eso es parametrizable, si más adelante si quieres pintarlo acá, se pinta acá. ¿Sí? Pero lo que está midiendo el software es la diferencia en grados que hay entre esos dos puntos, Plutón y la cúspide de la casa 8. Y aquí aproximadamente si contamos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 grados. Aproximadamente la diferencia entre esos dos es 6 grados. Y aquí Saturno, a la cúspide de la casa, eh, perdón, esto era casa 9, esta es la cúspide de la casa 10, es casi 1 grado. ¿Sí? Aquí está. Esta diferencia aquí es de casi 1 grado. ¿Listo? ¿Por qué el software me pinta eso? Porque estos valores son menores o iguales al orbe máximo de la conjunción que se ha definido en 10 grados. Para este software, en este momento, el orbe máximo de una conjunción se ha definido en 10 grados. ¿Listo? Entonces, cualquier diferencia que haya en posiciones menor o igual a 10 grados, el software la pinta. Y eso es lo que está pintando, las conjunciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? O yo te pregunto en este momento, bueno, dime tú cuál de estas 19 conjunciones que hay, ¿por qué sé que son 19? Porque aquí el software aquí me dice, hay 19 conjunciones. ¿Cuál de estas 19 conjunciones es la más fuerte? Yo te pregunto, ¿hay algún criterio para saber cuál es la más fuerte? Sí, y ese criterio es la que sea más partil. ¿Listo? ¿Qué es la que es más partil? La que su valor, la diferencia, se acerque más a 0 grados. ¿Sí? El orbe máximo es 10, esas son las menos partiles. Las más partiles son las que su orbe o su diferencia, perdón, se acerca más a los 0 grados. Entonces hay una forma de medir eso, que es aquí con el software. Yo oprimo este botón que dice D y esto me está mostrando varias cosas. Voy a deshabilitar aquí todos estos checkbox que están aquí abajo, te los voy a explicar eh, uno por uno. ¿Sí? Aquí lo único que deshabilite todos y el software me está listando las conjunciones. Entonces, para hacer esto más claro, voy a oprimir aquí N y voy a trabajar únicamente Plutón. Hago clic sobre Plutón y voy a trabajar Saturno. Mantengo la tecla control oprimida y oprimo Saturno. Esta carta que estoy levantando, aquí está la fecha, noviembre 5 del 2022 a las 6:22 de la tarde, hora Colombia. Listo, para Bogotá. Por si quieres tú verificar y hacer el ejercicio, pues esos son los datos. Bueno, entonces, fíjate, ahí activo únicamente Saturno y Plutón, entonces el software me está listando o me está filtrando únicamente conjunciones de Saturno y Plutón, que son dos. Aquí en detalles aspectos veo que son dos. Una, dos. ¿Listo?
Y voy a empezar a traer información. Entonces la primera información que voy a traer es el orbe. Oprimo esta casilla que dice orbe. Entonces ahí me dice, fíjate, la conjunción Saturno casa 10 tiene un orbe de 0 grados 30 minutos. ¿Te acuerdas que yo había pintado aquí antes un grado? Que lo hice a ojo de pájaro, como decimos acá en Colombia. Realmente esa conjunción tiene un orbe de 0 grados 30 minutos. ¿Listo? Y la otra, le habíamos colocado 6 a ojo de pájaro. Esta diferencia aquí de 6. Realmente tiene 5 grados 42 minutos. ¿Listo? Entonces, entre estas dos, ¿cuál es más fuerte? Pues la que su valor se acerque más a 0 grados, que es la de Saturno. ¿Sí? Esa es más fuerte. Esta no es tan fuerte. ¿Listo? Ese es un criterio. Ahora, lo que pasa es que cuando nosotros medimos esto, tenemos dos formas de medir más rápidamente esa diferencia que únicamente con el valor exacto. Y eso es a través de la fuerza. ¿Listo? Voy a oprimir aquí o activar la opción de fuerza y fíjate que cuando activo la fuerza me dice que esta conjunción tiene una fuerza del 95% y esta del 42%. Esta es del 95%, ¿sí? Y esta es del 43%. ¿Listo? 42.98. O sea, esta porcentualmente es más fuerte. O sea, es más fácil hablar porcentualmente que hablar con los valores exactos. Entonces, entre más nos acerquemos al partil, más nos acercamos al 100%. Entre más nos alejemos del partil, el valor porcentual es menor. O sea, son inversamente proporcional la fuerza con el orbe. ¿Listo? Si yo habilito todas, voy a habilitar aquí todas. Aquí yo veo que hay fuerza del 95, 83, 64, 93. Busquemos a ver si hay una mayor al 93. Esta. Ah, bueno, pues esa es la del 95, la de Saturno. Miremos a ver si hay otra por ahí más fuerte de 95. Esta. Sol, nodo sur. Esta de aquí. Esta es más fuerte que esta. ¿Sí? Por valor porcentual. Y si miro la diferencia, esta tiene un orbe de 21 minutos, la del Sol nodo, y la de Saturno, cúspide 10, tiene un orbe de, ¿dónde está? Aquí está, de 30, ¿sí? Entonces esta tiene un orbe de 30 minutos y esta un orbe de 21 minutos, 0 grados, 21 minutos, esta 0 grados, 30 minutos, ¿sí? Entonces, porcentualmente, es una forma de medir. Lo que pasa es que la medida porcentual es relativa. Entonces, yo comparar valores porcentuales en una gráfica, siempre vas a compararlo con el 100%. Entonces, si yo pinto aquí, por ejemplo, si esto es el eje 0 y este es 100, 91% sería esto y 42% sería esto aproximadamente. Pero, pero, pero esto es solo para conjunciones. Si yo agrego más aspectos, no es lo mismo un 98% de un trígono que un 98% de una cuadratura. Y ahí viene un parámetro adicional y es el peso del aspecto. ¿Por qué? Precisamente el peso del aspecto es para poder comparar diferentes aspectos. Esta medida que estoy haciendo aquí es únicamente con conjunciones. Entonces, cuando yo agrego algo que se llama el peso de la plantilla o el peso, esto es algo que se definió. Fíjate que aquí el peso es para todos 10. ¿Qué significa 10? Que el peso de una conjunción ideal, o sea, una conjunción pura al 100% es de 10 puntos. ¿Sí? Eso también yo lo parametricé con el software. Pero voy a hacer aquí otro ejercicio, voy a dejar únicamente Plutón y Saturno. ¿Sí? Y voy a agregar cuadratura. Aquí agregué cuadratura. Fíjate que la cuadratura, el peso de la cuadratura ideal es de 7, fíjate, ¿sí ves? Aquí está 7, 7, 7. Todas estas que tienen 7 son cuadraturas. Ese es el peso ideal. Y conjunciones es 10. Voy a agregar trígono. Mantengo la tecla control oprimida y agrego trígono. El trígono, el peso ideal es 8. ¿Sí? Entonces, esto yo lo definí a priori donde a las conjunciones se les dio un peso ideal de 10. A las cuadraturas un peso ideal, bueno, lo escribí aquí no en orden, de 7. Y a los trígonos un peso ideal de 8. ¿Listo? ¿Qué significa peso ideal? Que cuando un trígono es un partil exactamente, vale 8.
Cuando una cuadratura es partil exactamente vale 7 y cuando una conjunción es partil exactamente vale 10. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Pues que en peso es más fuerte una conjunción, le sigue el trígono y le sigue la cuadratura. Bueno, realmente, si yo agrego aquí la oposición, otra vez no salió, tenemos que esperar un momentico, 13 segundos a que se oculte la ventana. Y lo que va a hacer a continuación es seleccionar la oposición. Bueno, entonces aquí cerró un segundo, listo, seguimos. Voy a seleccionar aquí la oposición, tecla control oprimida, y la posición, el valor es de 9. ¿Por qué le doy mayor criterio a una conjunción que a un trígono? Por los armónicos, que eso creo que ya lo había explicado anteriormente. O bueno, más adelante hacemos un video. Pero para ver esos valores, oprimes este valor que dice aquí configuración. Ah, perdón, este no, este que dice P, plantillas, perdón, me equivoqué. Este que dice P, plantillas. Estos son los valores en plantillas de orbes y pesos ponderados. Entonces, fíjate que aquí me dice conjunción, hay tres valores, 1, 10 y 10. Este 1, este primer valor es el ancho del aspecto, de la línea del aspecto, el grosor, que por defecto ahorita todos están en 1, todo esto se puede cambiar. Más adelante te explico cómo se cambia. Después viene el orbe máximo permitido para la conjunción, que es 10 grados. Y después viene el peso asignado a la conjunción ideal, que es de 10 puntos. Si yo busco aquí la oposición, fíjate, aquí está la oposición, la línea de la oposición es 1, el orbe máximo por oposición es 10, pero el peso es 9. O sea, el orbe en elementos natales, tanto de conjunción como de oposición, es de 10 grados, pero los pesos son diferentes. Tiene más peso una conjunción que una posición, ¿listo? ¿Y porque hay tres columnas? Porque esto es para elementos natales, esto es para elementos dinámicos y esto es para comparación de elementos dinámicos con natales. Fíjate que en esta columna, la tercera de natal con dinámicos, disminuyó el orbe, ¿sí? El orbe, o sea, para los elementos dinámicos, el orbe en aspectos mayores se definió en 3 grados, para todos se dejó igual, o sea, si tú ves conjunción, sextil, cuadratura, trígono y oposición, que son los aspectos mayores, está en 3 grados, pero los pesos son diferentes, pero se le dio más peso. ¿Por qué se le dio más peso al tránsito? Para que al verlo gráficamente sea más evidente, únicamente para eso, o sea, para que el análisis visual del peso ponderado sea evidente. O sea, una conjunción vale 20, una oposición vale 16, una cuadratura vale 12, un trígono vale 14. Esto es en tránsito, ¿sí? Que esto es a lo que ya vamos a llegar con el peso ponderado. Entonces, ¿qué es peso ponderado? Peso ponderado es cuando yo cojo la fuerza del aspecto, que recuerda la fuerza es qué tan partible es el aspecto, y lo multiplico por el peso ideal. Cuando yo hago esto, activo aquí la tecla de peso ponderado, ese es el valor del peso ponderado. Este es el valor. Entonces, por ejemplo, vamos aquí nuevamente a dejar conjunción. Fíjate que esta conjunción que estoy midiendo aquí, la que medíamos anteriormente, esta ¿dónde está? A la de Saturno, espérate que era Saturno y Plutón, ya, ahí ya están, Saturno y Plutón. Esta conjunción que tenía una fuerza del 95%, su peso ideal es de 10, pero su peso, o sea, el peso ideal de la conjunción es 10, pero el peso ponderado es 9,51. ¿De dónde sale eso? El 95% de 10 es 9,51, aquí está muy claro. La otra conjunción, una fuerza del 42%, el peso ponderado es 430, ¿sí? Ahí está, 9,51 y 430. Entonces lo que usamos con Synchromine y con Astrodata es el peso ponderado, que el peso ponderado es como el resumen de qué tan fuerte es un aspecto con su peso, ¿sí? Entonces voy a agregar, por ejemplo, la cuadratura, aquí, habilito cuadraturas, y fíjate que las cuadraturas, bueno, hay muchas cuadraturas, el peso ideal de la cuadratura es 7. Y esta cuadratura, por ejemplo, esta que estoy viendo aquí, es una fuerza del 79,39, casi el 80%. El 80% de 7 es 5,56. Eso es lo que significa. Entonces voy a dejar únicamente conjunción. Entonces cuando yo mido tendencias, ¿qué es lo que hago? Pues yo sumo los pesos ponderados de todos los elementos que estén dándose o todos los elementos que yo esté filtrando o todos los elementos que yo esté visualizando. Fíjate que aquí
en la parte superior aquí que estoy mostrando me dice, en este momento usted está filtrando dos aspectos cuyo peso ponderado de esos dos aspectos es 1380. ¿Qué es 1380? La suma de los dos. 951 más 430, la suma individual de los pesos ponderados. 951 más 430 me da 1380. Bueno, esto es unas aproximaciones a decimales. Es ese valor. Si marco los solo cuadraturas, aquí me dice, hay 11 cuadraturas de Saturno y Plutón cuyo peso ponderado es de 36,99. Entonces, cuando yo comparo fechas o momentos diferentes, por ejemplo, voy a oprimir aquí F1, por ejemplo, la Luna, en este momento F1, ahora. La Luna en este momento está haciendo dos cuadraturas, cuyo, hago clic aquí otra vez sobre AstroPack para ver aspectos, cuya suma es 1,71. ¿Sí? Voy a traer aquí AstroTime F1, primero la tecla F1. Voy a mover esto acá hacia arriba. Y me voy a mover 24 horas mañana. Mañana la luna, ay, perdón, pero es la natal, estaba moviendo aquí. Muevo la natal, aquí muevo ya la natal. Mañana la luna no está haciendo cuadraturas, entonces si yo comparo la luna con el momento de ahora, no está haciendo, por ejemplo, me voy a mover aquí sí hay 6:58, o sea, en noviembre 8 a las 6:48 hay 6.58 de cuadraturas que está haciendo la luna. Comparada con este momento, pues ninguna, ¿sí? Entonces es más fuerte el otro momento. Es eso. Entonces lo que realmente hacemos con, con la medición de tendencias del software es medir el peso ponderado, este valor que está aquí. Y esa sumatoria es la que me muestra estas tendencias. Esto es peso ponderado. O sea, el peso ponderado es un resumen de que en un momento dado, por ejemplo, voy a poner aquí todos los aspectos, voy a poner aspectos mayores, no, únicamente mayores. Y voy a dejar únicamente cuadraturas y trígonos ahí. O sea, este momento tiene una fuerza de 141,90, o no una fuerza, perdón, un peso ponderado de 40 aspectos con 141,98. ¿Listo? Oprimo, voy a cambiar esa fecha, voy a moverme 24 horas. Me muevo 24 horas, 147,84. 137. Fíjate que disminuye aspectos. Entonces, estos valores son los que están marcando esas tendencias. ¿Sí? Son los que están marcando esas tendencias. Entonces, dependiendo de los ítems que yo tenga seleccionados, pues puedo medir las tendencias. Este valor que está aquí es el que yo estoy graficando en el Synchromine, que es la sumatoria de todos los aspectos. Uy, perdón, oprimí aquí el botón que no era. Que es la sumatoria de todos los aspectos para ese momento. ¿Sí? Entonces, este concepto es importante, el del peso ponderado, así es como se calcula, esto pues todo lo hace automáticamente el software. Obviamente esto también se puede ordenar, yo puedo filtrar cuáles son mayores, cuáles son menores, pero ayuda muchísimo, muchísimo a entender gráficamente épocas del año en las cuales hay muchos o no, la probabilidad de que haya muchos darse cuenta, muchos momentos de toma de conciencia. Para mí los tránsitos son, y hoy lo tengo más que confirmado, elementos de toma de conciencia, de permitir conexión con tu ser superior, ser elevado. Esa es mi creencia. Si para ti tránsitos es otra cosa, pues esa ya es tu interpretación, pero esta es la técnica para la cual puedes identificar cuáles son los tránsitos más fuertes, más efectivos. Bueno, espero haber sido claro, que entiendas este concepto. De pronto de primera vez que lo ves no es muy claro, es sencillo, es simple. Obviamente pues te invitaría a que vieras este video las veces que lo tengas que ver. De todas formas, si no te queda claro, si tienes preguntas, dudas, déjalo como comentario o contáctame. Y la idea es pues en lo posible usar esta herramienta al potencial máximo, ¿no? Estas herramientas para los darse cuenta. Entonces pues me interesa mucho que quede claro. Me comentas si esta primera propuesta de explicar este concepto te ayuda a entender este concepto del peso ponderado. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad. Me faltó explicar, bueno, el ejemplo práctico, no, la aplicación práctica de los pesos ponderados con un ejemplo, que te había dicho al comienzo que con el caso de Saturno lo vamos a hacer. Entonces voy a explicarte muy rápidamente la aplicación práctica del peso ponderado. Más adelante en otros videos tutoriales te voy a explicar cómo calculas la data y cómo hacemos el análisis. Esto es
es un resumen de eso que más adelante paso a paso te voy a explicar. Bueno, entonces ten un poco de paciencia mientras publico esos videos. Entonces voy a traer mi carta. Voy a imprimir aquí la plantilla F4, perdón, en la tecla F4, la carta natal. Listo, ahí está mi carta natal. Y yo, por ejemplo, tengo a Saturno en Tauro, en los 2 grados de Tauro, 2,8 de Tauro. ¿Sí ves? Ahí está Saturno. Y yo hice un estudio, o un análisis, ese estudio suena muy sofisticado. Hice un análisis de los retornos de Saturno o del movimiento de Saturno como planeta, tocando a mi Saturno natal, ¿sí? Y eso lo analicé con Synchromine utilizando la data y utilizando el concepto de pesos ponderados. Entonces, recuerda, esto es una explicación de cómo aplicar este concepto. Ya cómo calcularlo lo vamos a hacer más adelante. Entonces, oprimo F8 para ver el módulo Synchromine. Lo maximizo, traigo la data y voy a traer una data que yo calculé previamente, que es una de contactos de Saturno a Saturno. Fíjate, aquí está con Mnemotecnia. A mí me gusta ponerle mucho a los archivos Mnemotecnia para precisamente después identificarlos. Este archivo, por ejemplo, yo lo calculé en mayo 20 del 2022 y hoy en noviembre lo estoy usando, pero con solo ver el nombre yo ya sé que este archivo tiene contactos de Saturno a Saturno de 1990 a 2030, 40 años de contactos. Abro el archivo y lo que estoy visualizando en este momento es la tendencia en contactos de Saturno a Saturno natal. Voy a quitar aquí esta opción de arquetipos para no confundirnos. Y fíjate que acá hay algo interesante. Estos son 40 años de movimiento, ¿sí? Y hay unos picos. Y esos picos tienen un valor máximo. Cuando yo hago clic sobre la línea, aquí en la parte media, fíjate, me va a mostrar la fecha y el valor aproximado, ¿sí? Me dice que en julio 5 del 98, 1954. Este 1954 es el peso ponderado de Saturno, haciéndole aspecto a mi Saturno natal. Recuerda que la conjunción yo la definí con un peso máximo de 20, o sea, el peso ideal es 20, o sea, esta fecha se está acercando mucho al peso ideal, o en otras palabras, se está acercando al valor partil. ¿De qué? Del aspecto de conjunción, ¿sí? Yo aquí le coloqué, aquí fíjate, por defecto me carga la fecha en la cual cargo el software, la herramienta va a poner aquí mi fecha de nacimiento, 13 enero del 70. Esto es para, rápidamente, cuando yo hago clic acá, el software me dice, en ese momento este personaje, una persona mejor, que nació en enero 13 de 1970, en julio 2 del 98 tiene 28 años, 5 meses, 20 días. Entonces, a mis 28 años, 5 meses, 20 días aproximadamente, porque estos son valores calculados para las 12 del día, todos los días, tuve mi primer contacto de Saturno, ¿sí? Después, en septiembre 27 hay otro contacto de Saturno. ¿Por qué se da esto? Porque Saturno retrogradó. O sea, apenas hizo el contacto con mi Saturno natal, avanzó un poquito, retrogradó, y al retrogradar, hizo contacto en septiembre 24 aproximadamente. Siguió retrogradando y ¡pum! Se volvió directo y en un momento avanzó y se volvió directo, y en marzo 21 del 99 hizo contacto. Fíjate, aquí está, mis 29 años, 2 meses, 8 días. O sea, yo en mi vida he tenido 3 retornos de Saturno, técnicamente, realmente. Va a ser un video más adelante de esto, me acabo de caer en cuenta. De hecho, ya lo había pensado, pero se me había olvidado. Yo en mi vida tuve 3 contactos, a mis 30 años ya había tenido 3 contactos de Saturno. Y el próximo retorno por conjunción, porque el resto son cuadraturas, trígonos, sextiles. Y el próximo pico de 20 puntos se va a dar a mis 58 años, 3 meses, 16 días, en abril 29 del 2028. ¿Ok? Entonces, esto es un ejercicio muy práctico. Verifiquemos esto. Vámonos a esta fecha, a julio 2 del 98, entonces voy a traer el AstroPack, oprimo la tecla F5, fíjate, yo oprimo F5, voy a oprimir F4, nuevamente oprimo F4 para traer la plantilla de tránsitos, ¿sí ves? Ahí está la plantilla de tránsitos, y voy a fijarme únicamente en Saturno en tránsito. Voy a poner aquí dinámico, pongo ninguno, y voy a traer los planetas sociales, que son Júpiter y Saturno. ¿Listo? Aquí están Júpiter y Saturno. Entonces voy a fijarme en las fechas en que Saturno en retorno está tocando al Saturno natal. Entonces oprimo F1 para traer la ventana ¿de qué?
el AstroTime para cambiar las fechas y voy a poner la fecha. ¿Cuál era la fecha? El primo F8, la fecha es julio 2 del 98. Entonces oprimo F1 para traer el AstroTime, fíjate que lo traje F5 para traer el AstroPack y aquí en el campo de fecha voy a poner julio 7, ahí está, julio 7, julio 2 de 1998 y fíjate, en julio 2 del 98 Saturno está en 2 grados de Tauro, está haciéndole contacto a mi Saturno natal, ¿listo? Y voy a animar esto cada 24 horas, entonces Saturno va a empezar a moverse, o sea, está directo, se va a empezar a mover acá. Ahí se está moviendo, fíjate. Ay, ¿qué hice? Puse ahora, perdón, voy a poner aquí otra vez julio 2 del 98. ¿Listo? Ahí está, nuevamente Saturno. Y voy a animar, que voy a poner aquí animar. Entonces pongo animar y fíjate, Saturno se está moviendo hacia acá. Está avanzando directo. ¡Pum! Paró, está parando, se volvió, se está volviendo y ¡pum! Ahí, uy, me pasé. Ay, perdón. Oprimí el botón que no era. Otra vez, julio 2 del 98. Ahí está. Pongo animar. Ahí está avanzando directo. Llega a 3 algo de Tauro, a 3.30. 3.36 se volvió... está retrogradando. Ahí volvió a tocar a Saturno. ¿Sí? Que esto fue más o menos en octubre, septiembre-octubre. Voy a ponerme aquí que esto es septiembre 29. Volví y tocó. Entonces sigue retrogradando. Primo F5, F1, sigo animando. Se está devolviendo. Va a llegar un momento en que para. ¿Sí? Va a parar. Ahí se está, para aproximadamente, está en diciembre. Ya en diciembre empezó a avanzar. Está avanzando. Cuando llegue a 2 de Tauro lo paro. ¡Pum! Ahí. En marzo 24 aproximadamente, exactamente con AstroTime me doy cuenta que es el 23 de marzo, ¿sí? Entonces yo a mis 29 años tuve 3 retornos de Saturno. ¿Listo? Entonces este es una explicación muy práctica de cómo funciona esto, de los pesos ponderados, con un ejemplo muy concreto de retornos de Saturno a retorno natal. Entonces, si eres usuario de Astrodata, te recomiendo que hagas este ejercicio. Ya más adelante en otro video te voy a explicar cómo calculas tu data de contactos de Saturno.